le damos la más cordial bienvenida a nuestros ponentes aquí presentes. Raquel, así como a nuestros queridos profesores, nuestros queridos jóvenes estudiantes aquí presentes, donde esperamos que el tema de la ponencia sea de acuerdo a las materias que ustedes llevan en esta escuela. Me voy a permitir la dinámica de la conferencia, el cual tiene el tema Economía Nacional y Migración. Esta ponencia se va a llevar a cabo por nuestros invitados, la doctora Jessica Nájera, a la cual pedimos un caluroso aplauso, por favor. Al doctor Gabriel Mendoza Pichardo, la dinámica de este tema va a ser de la siguiente forma. Nuestros invitados ponentes van a tener 20 minutos para exponer su tema. Cuando falte 2 minutos, por ahí le vamos a hacer una señal para que puedan cerrar de manera tranquila. Después de la intervención de los dos ponentes, se va a abrir una ronda de preguntas en la cual habrá respuestas, y obviamente se tiene pensado que esta exposición termine a las 13 horas con 30 minutos. Entonces, me voy a permitir dar el currículum de la maestra doctora Jessica Natalia Nájera Aguirre. Ella es profesora e investigadora en el Centro de Estudio Demográfico, Urbanos y Ambientales EDUA del Colegio de México. Desde el año 2015, licenciada en Economía, maestra en Demografía y doctora en Estudios de Población por el Colegio de México, especialistas en temas de migración internacional, familia y mercados laborales. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Demografía, SOMEDE, la Asociación Latinoamericana de la Población, ALAP, y de la Internacional Unión del Estudio Científico de Población, Comisión Técnica de las Encuestas sobre Migración en la frontera norte y sur de México. Ha trabajado para la función pública y organismos internacionales como la Unidad Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, UNICEF, México. Su trabajo de investigación se encuentra en revistas científicas de divulgación y libros especializados en trabajos individuales y en coautoría, los cuales han sido presentados en coloquios, congresos, seminarios nacionales, así como internacionales, financiados y reconocidos por el Colegio de México. Becaria de estudiantes líderes de Sasacagua y el Colegio de México y el CONACYT. Recibimos un aplauso a la doctora Jessica Natalia Nájera Aguirre. 20 minutos. Bueno, primero agradecer mucho la invitación a dialogar con ustedes un rato. Bien, voy a hablarles, yo creo que parte de la presentación que se dio, lo que quiero resaltar de eso es que soy economista de esta escuela, en 2001, gracias, me gradué en el 2001.
Después trabajé un rato, hice una maestría en demografía en el Colegio de México, después me quedé doctorado y ahora soy profesora. Eso es muy importante para mí compartírselos porque parte de la reflexión que quiero hacer ahorita con ustedes es cómo uno va transitando del tema económico a otros temas que nos van llevando a tener una mejor comprensión de la realidad, ¿no? Aunque hacemos un alto énfasis en la economía, que es a todos nos interesa, voy a tratar de compartirles que aunque la economía sigue siendo el centro de la investigación y de mi investigación más en el tema migratorio, existen otras disciplinas que nos permiten comprender en conjunto los temas más relevantes. Cuando hablamos de movilidad poblacional, hablamos de muchas formas en las que las personas nos movemos por el mundo o en la misma ciudad, ¿no? Hablamos de movilidades dentro del país, hablamos de aquellos que nos movemos de un municipio a otro para venir a estudiar, hablamos de aquellos que nos movemos hacia otros países, hablamos de movilidades que ocurren en las zonas fronterizas, donde las personas de un país van a otro para estudiar, de compras, a la escuela. Hablamos de múltiples formas de movilidad y que cada una de ellas tiene características específicas. Y como economistas podemos estudiar esas características específicas si comprendemos perfectamente cuáles son todas estas realidades de movilidades. Y el centro del que yo quiero partir hoy día es de decirles que al final son las personas las que crean el fenómeno migratorio. También son las empresas, también son los países, pero es sustantivamente las personas a las que me voy a referir en esta presentación. Claro que iré haciendo las conclusiones con todos los. Le puse el título Viva Vaso por diferentes niveles, porque lo que yo quiero compartirles es que aunque son las personas las que nos movemos, también lo que modificamos y lo que se modifica en los procesos migratorios son las comunidades, son nuestras familias, son las instituciones y digamos, en esta sintonía de lo más pequeño a lo más grande, se modifican las dinámicas de los países imponen políticas distintas, enmarcan nuestras formas de movilidad, deciden si nuestra movilidad es regular o irregular, nos permiten ciertos accesos a la movilidad que privilegian estas movilidades. Entonces, todos estos tres niveles usualmente analizamos a las sociedades, están interconectados. A veces como economistas ponemos más énfasis al análisis macro, que es lo que más nos comentan a lo largo de las licenciaturas, pero yo quiero hablarles de estos otros dos niveles y cómo el impacto de está reflejado en las actitudes, intereses, en las formas de vida y en las condiciones de vida de las personas. Es así que la movilidad humana, sea si ustedes lo ven a nivel país o lo ven a nivel individuo, no son asuntos digamos simples, aislados o no conectados. Por el contrario, todo esto está conectado y la economía está en todos estos, junto con otras disciplinas. Ahí vamos. Bien. Cuando estudiamos los fenómenos migratorios, el fenómeno migratorio es un tema muy complejo en el sentido de que la explicación, las causas, los motivos y las circunstancias están interrelacionadas con muchas otras disciplinas, ¿no? Aunque para fortuna nuestra, casi todas las teorías económicas han explicado de alguna manera la migración. La prevalencia de la perspectiva económica en los estudios migratorios es impresionante hasta la fecha de hoy. Pero sin duda, todas las otras disciplinas, economía, sociología, antropología, ciencia política, están interrelacionadas con la explicación de por qué las personas se mueven. Una de las principales preguntas que se ha contestado la economía es sobre las propensiones a migrar, ¿no? ¿Quiénes tenemos más posibilidad de migrar y por qué? ¿No?
porque vamos hacia un lugar y no vamos hacia otro, y cómo, esa interacción entre las grandes economías y las personas en individual vamos tomando decisiones para formar estos grupos migratorios que existen en el mundo. Es así que la teoría económica ha servido para explicar las migraciones desde diferentes maneras. Ha explicado causas, consecuencias, la perpetuación de la migración y algunas perspectivas nuevas que se han desatado en los últimos años. Y es en estos últimos años donde quiero hacer el énfasis. Porque si ustedes, seguramente a todos les tocó haber escuchado las caravanas migrantes que vinieron en el 2018-2019, a partir de ese año se ha venido suscitando muchas formas de movilidad que van más allá de las caravanas, pero las caravanas fueron un ejemplo ícono de cómo fue cambiando el mundo en estos años. Seguramente en la economía ustedes han visto todas estas teorías clásicas, la nueva economía de la migración, las teorías del mercado laboral, muchas teorías del sistema mundo, pero también nos apoyamos en otro tipo de teorías, las teorías que vienen de la sociología y la antropología, como la teoría de redes, la construcción administrativa. Todas estas teorías nos han permitido explicar cómo la economía también está relacionada con cómo vivimos, en dónde vivimos, si hay circunstancias de violencia, si hubo digamos, algún tipo de un huracán, un derrumbamiento, ¿no? Si vivimos en familias en las que tenemos problemas, si uno decide emigrar por intereses familiares, todo eso está relacionado. Esta es una gráfica que a mí me encanta presentarles porque es la forma más genérica, la forma más global de mostrarles que la migración es un tema económico y es un tema global. Las personas nos movemos de los países menos desarrollados o en desarrollo hacia los países más desarrollados, donde ven estas amplias este amplio grupo de color significa de dónde a dónde van las comunidades. Y ocurre lo mismo aquí. Ustedes pueden ver aquí está Norteamérica, por supuesto está Estados Unidos, y de todo el mundo suelen migrar hacia estos países. Pero donde hay más prevalencia es de México y Centroamérica hacia estos países. Es decir, en el mundo existen sistemas migratorios claramente identificados. Y estos sistemas están basados no solo en temas económicos, sino en temas sociales y políticos y posteriormente culturales. A nivel macro, lo que hemos aprendido en los últimos años es la alta prevalencia de la intervención internacional. Hoy día el tema migratorio es un tema global, es un tema que se discute más continuamente en Naciones Unidas, en todos los organismos que dependen del sistema de Naciones Unidas. Y ha habido algunos programas que no solo fungen como articuladores de las migraciones a nivel internacional, sino también a nivel local. En este sistema migratorio en el que nosotros nos encontramos, México, Centroamérica y Estados Unidos, que lo llamamos sistema migratorio mesoamericano, también tenemos pactos, convenciones que son gestionados por las autoridades y por los organismos internacionales. Entonces, tenemos hoy día una alta presencia de actores diversos, y estos actores diversos son con los que poco tenemos vinculación, pero es muy importante mencionarlos. Están las organizaciones de la sociedad civil, están los albergues, están todas las instituciones del gobierno también, que ofrecen apoyo, acompañamiento a las personas migrantes, y todo en un marco de derechos. Cada vez más, y ustedes ya son una generación muy consciente de los derechos, se han desarrollado intereses particulares por vincular derechos específicos como a la información, el derecho también a la migración, incluso en condición irregular, cuando tiene que ver con protección internacional, ¿no? Hablamos cada vez más de personas refugiadas, que es un tema que se ha desatado en los últimos años, y Ucrania ha sido un ejemplo de ello. Y muchos factores nuevos, tenemos factores nuevos que no habíamos identificado o que no eran tantos recurrentes en la historia de las migraciones, como es hoy día la discriminación a la población LGBTQ, como son los desplazamientos forzados por violencia, como
como son los desplazamientos por condiciones climáticas, y también toda una serie de condicionantes que ocurren en el trayecto que tienen que ver con contrabando, trata, tráfico de personas. Y en los destinos, cada vez mayores expresiones de discriminación, xenofobia y exclusión hacia las poblaciones migrantes. Es así que un tema sustantivo con el que los economistas hemos contribuido tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo económico. Hoy día no solo hablamos del desarrollo económico, hablamos del desarrollo sostenible como el marco de referencia para probar que la migración puede ser un factor positivo en las economías, principalmente de destino. Hablamos de políticas públicas, particularmente la política económica, la política migratoria y las relaciones que existen entre ellos. Seguramente ustedes recordarán en el 2019, cuando estábamos en las negociaciones del TLC, una de las condicionantes dentro de estas negociaciones era parar los flujos migratorios por el sur de México. Eso implicó una vinculación que hasta la fecha sigue estando activa entre economía y relaciones exteriores. Y tenemos modelos particulares de desarrollo que tienen que ver con todos los procesos de producción, distribución y consumo, movilidad de trabajadores que funcionan en nuestro sistema y del que voy a hablar muy rápido. Les voy a poner algunos ejemplos de temas que han sido relevantes para la economía. Creo que uno de los más importantes es el tema de las remesas. México hoy día es el segundo país que recibe más remesas en el mundo y siempre se pelea el lugar con China. El primero es y tenemos muchas entidades federativas que dependen de esas remesas para la sobrevivencia diaria de las familias. Esta dependencia de las remesas está muy relacionada no solo con los niveles de desarrollo, con los niveles de intensidad migratoria, sino también con una diferenciación regional que tenemos en el país, en la cual los economistas somos parte de los que damos conciencia de ello. La migración en Estados Unidos es una migración meramente laboral, ¿no? Cada año, esta es la estructura por edad, de 15 a 50 años, la mayoría de las personas que llegan a Estados Unidos. Pero también hay toda una sección de población que se va reproduciendo en los Estados Unidos y que implica no solo atender condiciones económicas o fijarnos en condiciones económicas cuando analizamos la migración como economistas, sino también hablar de las familias y sus condiciones de vida. Esto ya hablamos. Al nivel interno, la migración internacional para México es más o menos del 1%. Pero cuando hablamos de la migración interna, nos vamos hasta el 5%. Es decir, es más relevante la migración interna de nuestro país que la migración internacional. Y lo más relevante de lo que hablábamos todo el día en las noticias, de lo que escuchamos en cine, radio, tele y demás, usualmente es migración internacional. Entonces, esto se los digo porque creo que hay una sección de la economía en términos de migración regional que hemos dejado de atender precisamente por la alta influencia de los medios que tenemos respecto a la migración internacional y porque implica un vínculo con un país altamente poderoso. Pero esta es la región, en modo interno, ¿no? Esta es la región de la que más salen las personas y estas son las entidades a las que más llegan, ¿no? Ustedes pueden ver, pues ya está por supuesto Tijuana, una zona de alta desarrollo, pero también tenemos Quintana Roo, ¿no? Un área donde el desarrollo turístico es de alta importancia. Y otro tema que es realmente tres temas que nos incorporan otra vez a la discusión internacional y que no solo tiene que ver con mexicanos en Estados Unidos, sino es dialogar sobre nuestro papel como país de tránsito y de destino de personas. La alta llegada de personas internacionales ha sido, se ha visto claramente en determinados momentos que tienen que ver con eventos que ocurren en otros países, no solo económicos, sino meteorológicos, políticos, por ejemplo, de persecución en Nicaragua, en Honduras, las condiciones de vida en Venezuela. Todos estos eventos que ocurren en otros espacios tienen repercusiones dentro del nuestro, ¿no? La presencia de población centroamericana que se
moviliza hacia Estados Unidos. Es un tema constante en nuestro país, es esta ruedita, la segunda que pueden ver, y cada vez se intensifica en función de ciertos eventos. Entonces somos un país en el que hoy día tenemos una gran combinación de movilidades migratorias y que cada una de ellas puede ser atendida y tiene que ser atendida de manera distinta. Un alto vínculo que tenemos con Centroamérica, pero también con otros países como países del Caribe como Haití y Cuba y Venezuela, por supuesto, por la situación que ocurre en ese país. Toda América Latina ha sido destino de la población venezolana y esto implica que ha habido ciertos acuerdos para que podamos integrar a nuestras sociedades a esta población. El segundo nivel del que quiero hacer énfasis es el de las familias, porque es tal vez el que sentimos más cercano y el que poco estudiamos. Los economistas pocas veces nos bajamos a estudiar la economía y las condiciones de los hogares. Y es en los hogares donde vemos una gran identificación de la fuerza que tiene la migración en nuestras economías. Tenemos no solo remesas como parte de nuestros ingresos, sino tenemos familiares que están en otros países y que implican dinámicas internas que nos han cambiado. Implica saber tomar decisiones de qué se compra, qué se consume, en qué se invierte, en qué fiestas se realizan, quién regresa, para qué regresa, en qué se invierte en las comunidades, y todo eso es parte de puede ser parte de nuestro interés en la comunidad. Aquí me voy a enfocar, a nivel nuestro tenemos todas las instituciones, la comunidad como nivel de observación, pero también tenemos todos los empleadores. Tenemos empleadores que no solo son las grandes empresas transnacionales, sino empresas pequeñas, tenemos fincas, tenemos ejidos, tenemos negocios pequeños, y en todos ellos hay personas migrantes trabajando o empresas que se crearon con todos estos recursos de transferencia internacional. Análisis de salarios, ingresos diferenciales, oferta y demanda de mano de obra, características de capital humano, estructuras económicas, todo esto es el escenario en el que se mueven las personas que son migrantes o que pertenecen a espacios migrantes. Voy a ponerles un ejemplo que para mí es como muy enigmático y que nos permite entender todas estas interrelaciones y conexiones que tenemos en nuestros territorios y en nuestros países. En las fronteras sur de México yo trabajo con las bananeras en Soconusco. El Soconusco es la región fronteriza con Guatemala. Las bananeras son propiedad de Chiquita. Chiquita es una empresa internacional exportadora de banano, toda la plata que se va para Estados Unidos. Todos los trabajadores que están en el territorio mexicano en esas empresas son guatemaltecos. Todos los trabajadores. La empresa, el sistema de producción, de distribución, todo depende de la decisión que viene de Estados Unidos, pero todos los recursos de inversión, digamos, están posicionados en el territorio mexicano. Mano de obra de otro país, situada en un territorio que es otro país, con decisiones que vienen de otro país. Es decir, todas las interconexiones que podemos ir haciendo son realmente relevantes. Y lo otro que es importante identificar es que en los lugares a donde llegan las personas, las condiciones de vida y las condiciones de trabajo tienen que ver no solo con las condiciones locales, sino también con la condición migratoria de las personas. Eso hace una diferencia en términos de su ubicación en la estructura socioeconómica. La fuerza laboral de México, que trabaja en Estados Unidos, de ellos depende casi el 20% de la economía agrícola de Estados Unidos y el 12% de la economía en términos de manufactura de alimentos. Solo les voy a dar algunos. Y otro tema que creo que es muy importante es que lo que hemos aprendido en términos de migración en general es que no todo está vinculado con la economía, pero sí está matizado por ella. Sí termina implicando la forma en la que vivimos todos los sujetos, estemos donde estemos, a pesar de esos vínculos que haya en términos de migración. Hay una modalidad amplia de todas aquellas personas, están los que se van, los que van en tránsito, los que llegan, los que regresan y los
que están en búsqueda de protección internacional. Es decir, no solo hablamos de trabajadores migratorios o de migración económica o de migraciones económicas, sino también tenemos que hablar a la par de las razones por las cuales la gente se moviliza, de las necesidades que tiene más allá de un trabajo. Todos tenemos necesidades de una vivienda, de acceso a salud cuando se requiere, de educación para la población infantil, pero primordialmente tenemos necesidades de tener una identidad, ¿no? Identidad y un documento migratorio. Lo que hemos encontrado sistemáticamente es que la falta de un documento migratorio le impide a las personas acceder a todos los derechos, a pesar de que en el mundo tenemos un diálogo intenso, una perspectiva muy clara de que la migración es un derecho, que todos tenemos derecho a movilizarnos a donde necesitemos o donde nos sintamos seguros. A pesar de ello, la migración sigue siendo estigmatizada. Y esta es el último slide, que es para decirles que, si bien tenemos características que nos, digamos, que definen un perfil migratorio de nuestros países en general, o del sistema mundial, es decir, tenemos lugares de destino privilegiados para muchas de las personas, llamados el sueño americano, sigue siendo persistente. En México, el 99% de las personas siguen yendo a Estados Unidos. En Centroamérica y en Sudamérica está arriba del 50%. Pero también sigue habiendo una fuerte persistencia en condiciones de pobreza, de desigualdad, cada vez hay más violencia en determinados territorios. Y todo eso nos implica, finalmente, que tenemos sistemas migratorios bastante estables. Todo esto es digamos, lo permanente, lamentablemente. Pero lo cierto es que ha habido coyunturas o eventos específicos que sí nos permiten hablar de algunos cambios que se han creado, en el caso de México, que implican ciertas nuevas temas por atender, ¿no? Pasó la crisis económica en Estados Unidos, todos los temas de violencia y persecución en Centroamérica, que son nuestro principal vínculo migratorio, las caravanas migrantes, el COVID, todos estos elementos han hecho que México no solo sea un país gracias a Estados Unidos, o un país gracias, sino también ha provocado que México sea un país de destinos, y de destinos no solamente permanentes, sino temporales, dando tiempo a poder migrar a Estados Unidos, que sigue siendo el proyecto migratorio de las personas. Y eso implica que como país tenemos que cambiar políticas de atención, ¿no? Principalmente, la atención en el tema migratorio, la cantidad de personas que están detenidas en estaciones migratorias, implican recursos de la federación, implican recursos que se tienen que ir definiendo en el presupuesto federal y estatal, implican también muchos programas de intervención en términos de integración para las personas que están en el país y que desean quedarse. Afortunadamente, no sé qué pasaría, están los organismos internacionales como ACNUR que llegan e instalan, financian la estancia de muchas personas migrantes en el tiempo, y es precisamente eso que ha desatado una persistente sensación a nivel social de que tenemos a otras personas distintas a nosotros en nuestros territorios. Es decir, aquellas movilidades que se veían muy facilitadas se han vuelto movilidades que se han detenido. Hemos pasado de una perspectiva de movilidad poblacional a una de movilidad. Y eso implica estancia y permanencia en nuestros territorios y saber convivir con la sociedad. Finalmente, ¿qué tenemos? Pues tenemos muchos retos todavía metodológicos para seguir explicando el tema de migración. El tema de migración sigue siendo relevantemente de tipo económico, ¿no? Con muchos matices económicos envueltos en toda la historia que ahorita les he ido comentando, y que sin duda podemos seguir abordando, sea a nivel macro, micro o meso. Con eso vamos a escuchar, va relacionado principalmente con los
jóvenes de las materias del primer semestre. En primer lugar, las historias, Estado y sociedad. Espero que la intervención de nuestro ponente sea de vital importancia para su preparación académica. A continuación vamos a escuchar también la intervención del doctor Gabriel Mendoza Pichardo. Este tema queremos hacer la aclaración que está dentro del foro El repensar de las ciencias económicas ante los hechos y fenómenos del siglo XXI. Actividad para el rediseño curricular del plan de estudios de la licenciatura en Economía que se está llevando a cabo en nuestra escuela. A continuación vamos a leer el currículo de nuestro siguiente ponente. Él es el doctor Gabriel Mendoza Pichardo, es doctor en Economía, es maestro en Economía por parte de la UNAM y la licenciatura en Economía también por parte de, aquí me la pusieron doble, perdón, ¿sí? Es investigador y profesor de tiempo completo en la Facultad de Economía de la UNAM en la materia de Economía Política y Desarrollo del Capitalismo. Asimismo, se encuentra adscrito en el posgrado de Economía en el área internacional. Cuenta con una antigüedad de 40 años, está impartiendo clase, ¿sí?, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del CIN, no sé si está correcto la pronunciación, y sus líneas de investigación son crecimiento, cambio tecnológico, economía internacional y economía nacional. Cuenta con diversos artículos, es columnista en el periódico El Universal y asesor de varias tesis, tanto de licenciatura como de posgrado. Vamos a escuchar al doctor Gabriel Mendoza Pichardo, al cual pido un caluroso aplauso. Perfecto. Miren, yo quería un poco reflexionar al principio sobre esta idea de que van a cambiar el plan de estudios, porque en la Facultad de Economía llevamos 30 años y no lo hemos podido hacer. Entonces, me da mucho gusto que estén en este proceso de cambiar el plan de estudios. Y además creo que es muy importante hacerlo como lo están intentando, que es a través de un foro inclusivo y resolutivo, porque creo que parte del problema de la facultad es que se le ha quedado a las burocracias. Las burocracias forman comisiones y las comisiones pueden degenerar por años y al final no se llega. Digamos, ha sido, la ruta ha sido tan larga ahí en la facultad que de repente pues yo decidí salvarme de los procesos. Simplemente era perder el tiempo, ¿no? Todavía hoy a veces me ha tocado revisar como parte de las tareas ya apoyo a la escuela, currículos de compañeros que ponen ahí que necesitaron la elaboración de los planes etcétera, que no se han materializado. Entonces eso ha sido un poco difícil. Miren, yo quería parafrasear a mi maestro, que dice algo así como que los economistas, pues lo que hacemos es ofrecer una descripción de la lógica del curso de los desconcertantes fenómenos del capitalismo de mercado. Y eso es lo que hacemos, o sea, lo que hacemos es una especie de modelos ad hoc, modelos pueden ser pequeños, grandes,
también, o simplemente narrativos, puede ser una narración bastante buena, útil, por ejemplo, la que hacen los términos de los sistemas mínimos que mencionaba la doctora, y que pueden ser muy útiles para estudiar los problemas económicos. Pero, bueno, lo que tratamos de hacer pues, es sintetizar su operación en estos números. Y al mismo tiempo, dice Cole, nos preguntamos si lo que descubrimos nos gusta, nos gusta o nos aterra. Es un poco, algunos de los temas son así, ¿no? Estas cosas de las corrientes migratorias de las que hemos escuchado ahora, o algunos otros fenómenos que de repente se desmontan, son elementos, crisis, etc. Aquí ya son las diferencias entre los economistas, ¿no? Algunos, por ejemplo, pues creemos que hay posibilidades de intervención en políticas económicas para modificar comportamientos que no nos gustan, ¿no? Y algunas conclusiones pueden ser muy radicales, ¿no? Digamos, para poner la más radical, podríamos poner la conclusión básica de Marx: hay que transformar al mundo. O las de los economistas ambientales, de que la solución a los problemas de tipo ambiental, pues solamente tienen solución si quitamos el motivo ganancia del sistema, o sea, si abolimos el capitalismo, va a la misma unidad. Pues bueno, yo creo que los economistas que se forman en nuestras universidades deben tener bases sólidas de las dos doctrinas principales, tanto de economía política como de teoría económica, y también deben conocer desarrollos más recientes. Esos son quizás los complicados también, una cantidad enorme. Por ejemplo, hay que conocer bien el keynesianismo, hay que estudiar los teorías evolucionistas, y porque ya dentro de la propia teoría, por ejemplo, la teoría económica, pues, neoclásica, tiene, en base a sus principios generales, pues tiene una serie de teorías particulares para cualquier cantidad de teorías. Entonces, yo creo que hay que tener claro que las prescripciones de política económica se derivan de las teorías, y como las teorías a veces parten de supuestos distintos, pues se arriba a conclusiones diferentes y a recetas diferentes de cómo lograr el problema. Y aquí, pues las pruebas empíricas y la evolución histórica pues, son la única base para explicar la política. Pues es importante tenerlo. Yo creo que estamos en una coyuntura muy especial ahora, ya entrando un poco en el tema más internacional y no nacional. Llevamos un poco más de 40 años en lo que se denominó política neoliberal. Esta política neoliberal empezó en los 80, algunos dicen que se inauguró en el 79 con el aumento de las tasas de interés que llevó a cabo por en Estados Unidos en 79. Y de ahí, bueno, pues empieza el neoliberalismo en la economía mundial. Dicen que son Reagan y Thatcher, Reagan en Estados Unidos, Thatcher en Inglaterra. Pero en fin, tenemos muchos años. Está el experimento chileno a principios de los 70, pero en el mundo desarrollado empezó ahí con fuerza. Y bueno, pues hay algunas regularidades que se pueden anotar. Por ejemplo, es claro que el modelo neoliberal concentró la riqueza y el ingreso, los salarios se fueron para abajo.
que las tasas de desempleo con las que están operando los economías es más alto que los altos. O sea, el ejército industrial de reserva de Marx, la Nairo, el clásico, es un poco más elevado, ¿no? Las economías nacionales son muy abiertas ahora. México es una de las más abiertas. Entonces están más expuestas a los vaivenes de la economía internacional. Y bueno, pues ya sabemos que en este periodo de 40 años ha habido unas crisis muy fuertes en muchos lugares del mundo. Usamos parte de este proceso de elevar las tasas de interés de golpe, pues llevó a un crecimiento de la deuda de los países en desarrollo, llevó a la crisis del 82 y fue el comienzo del neoliberalismo en el caso de la economía mexicana. Y tal vez, bueno, nos podríamos referir a las crisis últimas, 2007-2009, la crisis de la pandemia del COVID. Entonces, hay problemas de funcionamiento del capitalismo que se acentuaron y otros que surgieron. Uno de ellos es este problema de las corrientes migratorias de que ya se hablaba. Tenemos otro problema ahora encima, que es el generado por la tecnificación digital. Un asunto que surgió con fuerza con el liberalismo fue el parasitismo financiero. Hay desequilibrios mayores en los bancos de comercio exterior, incrementa la deuda absoluta y relativa de los gobiernos y los hogares, se desmantelan los sistemas de seguridad social, que es un elemento fundamental, la privatización e indemnización de los sistemas de pensión, por ejemplo, que ahora empiezan a explotar, y bueno, pues, evidentemente está el acercamiento a los lugares de catástrofe en el terreno que también están viviendo y que están interrelacionados. Migración de catástrofe, migración de asentamiento, también ahí ese vínculo ya se ha hecho. Hay lugares que la gente va a tener que emigrar, van a quedar inundados, etc. Bueno, yo quisiera señalar que pues ha habido luchas contra el liberalismo. En América Latina, por ejemplo, tuvimos las llamadas mareas, olas rosas, que han propuesto alternativas al neoliberalismo. Tuvimos una primera etapa donde estuvo en Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia, y más recientemente, pues, a lo mejor pudimos señalar, todavía están ahí, a Brasil, Chile y Colombia, y parecía que Perú también lo algo. Entonces, algunos de estos procesos pues fueron derrotados, otros siguen su curso, y yo pienso que son experiencias que debían analizarse por las metas que se fijaron, cómo se pueden alcanzarlas y cuáles fueron las reacciones y las estrategias de los opositores internos y externos a estas propuestas alternativas. Por ejemplo, nada más para comentar un asunto de Venezuela. Venezuela, yo pienso que está muy delicada por los Estados Unidos. De otro lado, tenemos lo que leemos en los periódicos, es que parte de la migración que está esperando en las fronteras está aquí en la Ciudad de México, que se entrevistan en la prensa, son venezolanos, y una relación de con esa parte de una decisión estratégica de los Estados Unidos de tratar de derrocar a los mexicanos. Bueno, casi todo este esquema de neoliberal que fue propuesto en la PNP, pues con particularidad se aplica a la economía mexicana en la sociedad. Tal vez alguna de las cosas que sentimos desde aquí es que la profundidad de la aplicación ha sido mayor
Los resultados económicos son pobres, la tasa de crecimiento es muy baja en todo este periodo. Se deterioró las condiciones de vida de la población, hubo una regresión fuerte en la distribución del ingreso. Pero en todos los casos, pero en el caso de México fue dramático. Por ejemplo, los salarios mínimos con los que empezó el liberalismo nos logró bajar casi 4 puntos partes de una crisis. Eso es escandaloso, pero sí, así fue. Y bueno, por ejemplo, otro elemento que es importante, que me parece aquí en el cuadro, antes de los 80 había un proceso de convergencia entre las regiones económicas de México. Por un lado, digamos, si lo hacemos con estados, había un proceso de convergencia que se está roto. Ahora están, cada quien va para cualquier lado. Entonces, bueno, como ya había dicho, el neoliberalismo se expuso con la crisis económica del 82, de la deuda. Básicamente lo que ha pasado es que disminuyó la intervención del Estado en la economía, se vendieron y cerraron para estatales, se cambiaron reglamentaciones a favor de las entidades privadas, se renunció al uso de los instrumentos estatales contracíclicos. La economía se abrió a los flujos comerciales de capital, con los tratados de libre comercio, se desmanteló el sistema de seguridad social y bajo el esquema de la flexibilización del trabajo, pues se cambiaron las leyes del trabajo a favor del capital. Y bueno, esto continuó con el gobierno anterior, la cereza en el pastel. Ya para terminar con todo esto, vinieron los cambios a las leyes sobre energía, que fue ¿qué pasa con esto? Bueno, tuvimos unas crisis profundas, para ya no citar los 82-86, el 95, nos pegó en el 1995, nos pegó muy duro, en el 2008-2009 también, y ahora pues también nos está pegando, nos pegó la crisis de la pandemia también de una manera yo, digamos, para resumir una parte de lo que pasó en los años de 2000 y hablando un poco de este problema de las remesas, yo pienso que durante el neoliberalismo el país dilapidó tanto el bono demográfico, tenemos un montón y al expulsar a una parte de ese trabajo de esos flujos migratorios tan enormes que tuvimos en los 2000, pero también y dilapidó también los ingresos extraordinarios de las remesas. Y la otra cosa que dilapidó fue el auge de la entonces nos quedamos sin petróleo ya prácticamente y tampoco se consolidó ninguna cosa profesional. Eso es extraordinario en el caso mexicano. Entonces, economía abierta, los exportadores, los manufacturados, que esas ramas no arrastran a conjunto de la economía, las regiones no participan en eso, ¿no? Y completa el cuadro la ineficacia de la economía, pues un sector financiero especulativo, parasitario e institucional. Entonces, estas políticas de restricción del gasto público también decidieron negativamente en la sociedad. Bueno, pues hubo problemas que se agudizaron y hacia el 2018 yo creo que hubo insurrección electoral. Es
esa es la razón por la que ganó López Obrador en 2018. Tenemos una especie de marea rosa, con similitudes en relación a la expresa América Latina, de ideas nacionales. Por ejemplo, o sea, el gobierno se distanció retóricamente del neoliberalismo y pues ha tratado de avanzar en esta agenda de la cuarta transformación. Creo es mejorar los niveles de la población y las sistemas de la distribución de la riqueza y el ingreso. No está siguiendo, ciertamente, la doctrina de Marx de lo que se trata de transformar. En medio de un contexto muy adverso. Recibió en el país una nueva crisis, casi en el umbral de una nueva crisis económica, ya la economía venía cayendo en 19, ¿verdad? Y se le vino encima la pandemia. Y ha tenido que enfrentar una oposición que, si bien no es mayoritaria, pero pues, es tenaz y tiene pues, instrumentos a su disposición para estar torpedeando las iniciativas del gobierno, ¿no? La petrolera, la eléctrica, la electoral. Ustedes pueden nombrar, las cosas se han terminado en esto que llaman la judicialización de la política. Por ahí han terminado. Bueno, entonces es evidente que la correlación de fuerzas entre los actores principales y el control de instituciones claves es fundamental para el avance del fracaso de las estrategias económicas. Se vivieron en otros países de América Latina y se viven en México. Dilma Rousseff trabajaron inicialmente, para citar un caso, ¿no? En Bolivia igual, en Perú igual, en fin, podemos citar muchos casos de este. Entonces, yo diría, ya pensando como economistas, pues una cosa que tenemos es que la economía no ha crecido durante los últimos 4 años. Una causa fue la pandemia, pero también yo creo, y eso ya es la creencia en dos cosas, ¿no? Hay que caminar hacia un cierto lado y la otra es que es posible la intervención pública. Yo pienso que ha faltado una política económica más decidida por el presidente. Pienso que eso ha faltado en el caso de la y la otra cosa es que en este terreno, y hablando de esta parte de la disciplina que nos hablaba la doctora, pues uno tendría que incorporar, digamos, en términos clásicos, uno tiene que leer la correlación de fuerzas específicas y uno tiene que ser capaz de no cometer errores, de no avanzar como se puede. En la primera parte de su sexenio, López Obrador pudo moverse a avanzar, digamos, de cambios constitucionales, porque tiene una mayoría constitucional. No lo hizo y ahorita se está esperando, está haciendo la apuesta de que con las nuevas elecciones va a recuperar esa mayoría. Vamos a ver. Ahí están moviendo. En todo caso, pues hay claroscuros, hay puntos positivos, aumento sustancial de los salarios mínimos, la generalización de las pensiones para los adultos mayores. Algunas cosas tienen, pues no son completas, ¿no? Como la reversión de las reformas en el sector energético. Una parte de lo que ya no pudo hacerlas, no tenía la mayoría constitucional, y otras reformas pues, también tienen muchos problemáticos y limitaciones que no vamos a entrar en ahora. Las cosas de educación, de salud, los proyectos macroeconómicos, todos los macroproyectos que tienen
pues a lo mejor habría que discutir más si hay que tomarlo, ¿no? Por ahí hay una anécdota de Luis, el ministro del Desarrollo, en un momento fue asesor de un líder de ya tenemos y Luis decía, bueno, estás entrando a proyectos de reunión, estaba haciendo una presota que se vende en Google Maps, la pueden ver, este es el que se llamaba la pista de todo. Y era una empresa pero de acuerdo con Luis no iba a ningún lado, cuestiones de desarrollo. Entonces, esto tiene que pensar, hay problemas con algunas de estas partes y también hay que decirlas. En el Tren Maya, bueno, digamos, si hay algunas de estas cosas que ni siquiera han intentado, no se metió con la reforma fiscal, está bien, logró revertir toda esta parte de las exenciones fiscales, de evasores fiscales y todo eso, pero yo creo que sí se le podemos buscar para bueno. Y bueno, no hay reforma financiera, y todo el mundo estará de acuerdo en la parte de seguridad que se Bueno, para terminar, yo creo que la tarea impostergable para los economistas, que debería estar considerada en sus planes de estudios, tanto en México como en el mundo, es coadyuvar a reconstruir las economías con miras a revertir de manera ordenada los efectos de un modelo que ha sido socialmente depredador que tendría que, en todo caso, reflexionarse en estos problemas de cambio de clase. Antes que nada, pues queremos pedir una disculpa a nuestros ponentes por el tiempo, pero así nos establecieron los organizadores, no queremos violar las reglas, ¿no? Pero también aprovechamos este momento para felicitar a nuestros expositores, a la maestra y doctora Jessica Natalia Ángel Aguirre, así como al doctor Gabriel Mendoza Pichardo por tan brillante ponencia que hicieron la tarde de hoy, la cual viene a enriquecer pues un poco más de lo que ya sabíamos. Este tema se está viviendo desde hace mucho tiempo en nuestro país, pero también ahorita está presente, ¿no? Entonces espero que esta exposición les sirva de gran utilidad en sus materias. A continuación vamos a las rondas de preguntas y respuesta. Le vamos a pedir a los participantes su nombre completo, la materia que imparte, en dado caso que la pregunta provenga de algunos profesores. También vamos a pedir nombre completo y del semestre en donde se encuentran a los alumnos aquí presentes. Digan a quién le van a hacer la pregunta para que el ponente pueda dar respuesta. Así que adelante, por favor, alzando su mano. Tenemos ahí, bueno, primero con la maestra. Adelante, por favor, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con la supervisión. Proceso de consulta para la universidad. Una pregunta muy concreta.
pero sí sé que los recursos que tiene, por ejemplo, el Instituto Nacional de Educación se han incrementado con el paso de los años. Y sí sé que los recursos que se requieren para eventualidades surgen de recursos adicionales que ellos tienen. Es decir, no hay plan. Es algo que traté de decir. Que aunque la migración está planificada y hay recursos para atender la migración, en realidad existen tantas eventualidades y tantas coyunturas que los recursos han venido de manera diversificada, no solo del Estado. El Estado yo creo que es el que menos ha invertido, sino han venido de organismos internacionales, de organizaciones de la sociedad civil. El instituto hace convenios con los organismos internacionales, con las organizaciones de la sociedad civil, para, a través de 3 actores, atender las necesidades migratorias. Así ocurrió con las caravanas, así ocurrió hoy día para atender a los refugiados, así ocurre con la migración en tránsito, que es sistemática, permanente y está en todos los albergues. Algunos albergues reciben apoyo del instituto, pero en realidad son dependen más de la voluntad de todos los términos de cooperación. Pero yo creo que un papel sustantivo ha sido el de los organismos internacionales. Sin ellos en estos últimos años hubiera sido una catástrofe humanitaria la tendría toda la población que se necesita. No había pregunta por mí. Bueno, ahora sí de migración. Bueno, nada más respecto a la parte esta del modelo neoliberal. Yo recuerdo mucho en 2017, 2009, no sé si la reina que no lo habían previsto. Por ahí decían que solamente tres economistas de la un italiano que es un regalo de servicio, los keynesianos, lo tenía todo claro. Que había más gente que lo tenía claro, pero una de las cosas que se decía a partir de la crisis es que la teoría económica iba la teoría económica convencional se recuerda que fue el renacimiento de Keynes, el regreso de Keynes, de su biógrafo. Pero en realidad, después de que pasó la crisis, no pasó nada. Igual, si uno revisa algunas de las cosas, después la política de las tasas de interés, todo esto, pues ahora entendió Robert Lucas, pues ya tendríamos que decir que como que son las expectativas racionales son teorías que siempre hay que estudiar, hay que conocerlas, qué tienen detrás, pero perviven con mucha fuerza. Uno lee los documentos de y el argumento no está explícito porque está. Entonces, los modelos económicos también son muy poderosos. Están ahí. Bueno, para que sea equitativo, pregunta a profesores y alumnos, ¿no? Ahorita le toca a la compañera, por favor. Su nombre completo, semestre, y hasta aquí va la pregunta, ¿no? Y preguntaba a
Mira, el tema de quedarse en los países, así como hablamos del derecho a la migración, ahora se habla del derecho a no migrar, de poder quedarte en un lugar donde está tu familia, tu comunidad. Y sin embargo, las condiciones socioeconómicas de los países, políticas, sociales, de lo que sea, siguen creando, siguen siendo la razón por la cual la gente se moviliza. Yo dialogo mucho con los países de Centroamérica y es impresionante la postura de que la migración es beneficiosa para todos, o sea, desde el nivel federal hasta el nivel individual. Entonces hay mucho poco interés en que la gente no migre. Hay más, o sea, han encontrado en la migración este discurso que se ha dispersado. La migración es desarrollo para todos, es desarrollo para los que se van, para los que se quedan. Eso implica un vínculo a veces donde ellos han visto que es benéfico. Entonces, te pongo un ejemplo muy rápido. Hace 2 años, el mayor número de personas que estaban en búsqueda de protección internacional en otros países, particularmente en México, eran los de El Salvador. Una conferencia con el gobierno salvadoreño, ellos decían, estaban preocupados porque no habían pasado del tercer lugar al segundo lugar. Querían ser el segundo lugar con personas en Estados Unidos. Entonces la pregunta era muy rara, el comentario era muy raro, ¿por qué querrías que la gente se fuera? Y eso implica, y después comprendí, relato la pregunta, y que cuando tienen mucha gente fuera, los países también reciben muchos recursos de organismos internacionales, préstamos internacionales para atender las condiciones locales. Entonces es un círculo vicioso bastante maléfico, porque los gobiernos han encontrado en la migración esta posibilidad de mejorar, de pensar que todo está mejor, que están mejor las familias de las que se fueron las personas, que están mejor las comunidades, que están mejor los países porque reciben alta necesidad de punto de redes. Y eso implica para ellos la gestión de recursos un poco más alta. Entonces, yo creo que esa es la razón por la cual hay un poco interés en las personas que no se movilizan. Han encontrado ejemplos de desarrollo económico. Muy interesante la pregunta, muy interesante. Aplausos si quieren aplaudir a la compañera, a la maestra. Muy interesante pregunta, varias veces se han hecho estas preguntas y eran otras las respuestas, ¿no? Y creo que esta es la más interesante. Adelante, profesor maestro. Gracias, Salvador Cobo, profesor de la Academia de Proyecto de Investigación. Directamente a la doctora Jessica, dos cosas. Primero, digamos, me parece muy interesante la forma en cómo nos plantea cómo desde la economía podemos observar los fenómenos migratorios, ¿no? Y me parece que si lo podemos extrapolar a los otros fenómenos que estudiamos en la economía es interesante. No solamente quedarnos a nivel macro, porque muchas veces pensamos en que los economistas se tienen que parar a mirar estas variables macroeconómicas a partir de grandes agregados, pero observar a las unidades, digamos en lo individual, en las familias, me parece que haces un buen señalamiento, inclusive metodológico para pensar en nuestras nuevas currículas. Esencialmente quisiera aprovechar la experiencia que has tenido aquí como estudiante. Una vez que tú egresaste, ¿cuáles podrían ser como las habilidades, las destrezas que tuviste en la escuela, pero también lo que no tuviste y que de alguna manera tuviste que remediar en un sentido un poco para tratar, en la medida posible, pues empezar a incorporar esas habilidades que el mercado de trabajo, que la incorporación a otros centros de investigación están requiriendo y que pudiéramos nosotros pues estar no teniendo en estos momentos? Y la otra pregunta que quisiera hacerte es, concretamente, si consideras desde tu perspectiva que esta asignatura, me queda claro que tiene que haber temas en donde la migración desde los estudiantes de economía, desde los profesionales de la ciencia económica, tienen que abordar cómo incorporarlos en este rediseño como una unidad de aprendizaje,
si es así, en qué momento, en qué nivel estaría, o pensarlo como en una especialidad. En ese sentido, digamos, eso sería como muy ilustrador viniendo de un especialista. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo hace mucho no me acuerdo quién comentaba que creo que el doctor, que los economistas, yo creo que todos entramos pensando que podíamos cambiar el mundo, que lo íbamos a cambiar además desde todo este sistema económico. Es una expectativa muy bonita, por cierto, no la pierdo, yo todavía la pierdo. Pero yo creo que de lo que he aprendido es que uno puede actuar y participar en el mundo de diferentes maneras, no solo a través de llegar a ser el secretario de Economía y crear la política económica que nos enseña, sino que uno también puede participar con los organismos internacionales, con las organizaciones de la sociedad civil, en tu comunidad, y todo eso genera cambios. Entonces esos cambios no necesariamente provienen de toda la expectativa de cambiar el mundo. No podemos, para ser muy sinceros, pero sí podemos hacer cambios en el mundo. Y eso está relacionado con lo que preguntaba Salvador, porque creo que salimos con muchas herramientas para actuar en lo macro, en las grandes instituciones y hacer predicciones y demás. No nos enseñan a que en la vida real la economía está metida en muchos niveles, que requerimos hacer análisis para un organismo internacional, análisis para una empresa. No solo pasa por saber contabilidad o saber planeación de cómo organización empresarial, ya ni me acuerdo los 90, las materias que llevábamos de organización empresarial, etcétera, sino también pasa por entender que todos los sectores de economía, todos los agentes que estamos en el sistema económico, tenemos necesidades distintas, y eso implica que en la planeación debemos de tener conocimiento de la realidad y tenemos muy poco acercamiento empírico con la realidad, ¿no? O sea, tenemos uno va y hace estos ¿sabes? Cuando vamos y ayudamos en una comunidad, tienen un programa especial de eso, ¿no? Como servicio social en algún lugar. Las brigadas, ¿no? Todo eso tiene un sentido comunitario, pero más allá de eso, tiene un sentido práctico. Y en la vida, cuando uno sale al mercado laboral, tiene que ser práctico. Tienes que poder llegar con un presidente municipal, si tú eres de ese pueblo, que te diga, oye, no sé cómo organizar esto, que tengas la habilidad para pensar y crear. No necesariamente pasa por lo que vemos en la currícula, ¿no? Pero eso es sustantivo. La currícula nos ordena, ¿no? Yo hasta la fecha creo que sigo siendo marxista de pensamiento por todos los cursos de marxismo que llevé aquí. Pero en este mundo en el que la economía ha cambiado, estamos en un mundo globalizado, con economías globalizadas, con productos globalizados, no nos enseñan a pensar en relación con otros países, en relación con otros fenómenos que van más allá de lo local o de lo que podemos hacer. Yo creo que también hay yo me sentía con una deficiencia en el sentido de podía conectar muy bien lo económico, pero estaba desligado de lo social, de lo político, de lo cultural, y uno aprende que en la realidad tienes que conectar todo. Entonces, por eso creo que para mí la multidisciplina es una entrada muy beneficiosa para no recortar un modelo económico a las 5 o 6 variables que tenemos, para reconocer en ese modelo económico que hay sociedades que excluyen, que hay sociedades que aceptan, todos esos otros elementos que también construyen la vida de los países y de las comunidades. Tener el tema migratorio, yo creo que el tema migratorio es un tema posible en muchas disciplinas. Yo lo vería más probablemente como un modelo de temas selectos o unidades de aprendizaje, aunque hay universidades que han pasado a diplomados de migración y maestrías
maestrías de migración, son exitosísimos, ¿no? Entonces, bueno, creo que yo iría por ahí. Y metodológicamente también creo que nos hace falta aprender mucho el uso de fuentes de información, ¿no? Si hay algo que sistemáticamente pide la gente o los que te contratan, es que sepas usar información y con ello crear algo. Y entonces eso implica no solo el manejo de software, no solo saber dónde está la información, sino saber analizarla. Todos esos tres aspectos en su conjunto creo que contribuyen mucho a mejores habilidades al salir de economía. Y lo otro, tal vez es el mensaje que quisiera compartirles, que no basta con ser economistas, ¿no? Somos economistas, pero no basta, ¿no? Cuando uno quiere seguir intentando cambiar el mundo, tiene que seguir en ese intento, también se hay que prepararse. Un posgrado es una vía muy natural, y dado que tiene una vía de posgrado, pues una maestría, diplomado, contribuiría mucho en las habilidades con las que se salen de la universidad. Tenemos tres intervenciones, la de la compañera, el del maestro, y cerramos con el compañero, ¿sí? Entonces, adelante por favor, compañera. Buenas tardes, mi nombre es Valeria Monserrat Castro Cuba, soy del primer semestre, y mi pregunta es para la doctora Jessica. En cuestión a lo de la inmigración que decía, mencionaba de algunos programas, ¿no?, que hay. Sabemos que hay muchos inmigrantes hoy en día, ¿no? Hablamos de miles, ¿no? Y más de El Salvador, de Guatemala. A lo que hoy sus programas, los mismos inmigrantes conocen de ellos y aún así ellos tienen derecho para poder, pues decir, acercarse, porque sabemos que muchos inmigran de sus países. ¿Por qué? Por falta de oportunidades, ¿no? ¿Por qué? Porque desean o adquieren otra diferencia de vida tanto para ellos como para su familia, ¿no? Entonces el mismo país se ha preguntado, han hecho encuestas para saber por qué esos inmigrantes deciden pues habitar en otros países o irse hacia otros países por la mejor vida, y más que nada tienen derecho de esos programas, ¿no? Porque si empezamos, yo lo veo así, ¿no? Si empezamos a trabajar en eso, va a haber menos inmigrantes, como decía, que no salgan de nuestro país. ¿Por qué? Porque tenemos tantas oportunidades aquí adentro que no vamos a estar buscando en otro lado. Esa es mi pregunta para la doctora. Gracias. Me está diciendo la doctora que podemos modificar un poquito la dinámica. Escuchamos los participantes que van a seguir para que engloben una sola respuesta. Entonces, adelante, por favor, maestro. Romualdo Beltrán Winkler, profesor de la escuela, pertenezco a la Academia de Inglés para Economía. Mi pregunta es, ¿qué va en este sentido? Normalmente la migración se toma aquí en México del movimiento de personas de México hacia Estados Unidos. Pero resulta que en México tenemos pueblos enteros que están conformados por norteamericanos, y ahora la migración se está dando en sentido inverso, porque se están viniendo los jubilados norteamericanos con $2.500, $3.000, que para ellos en Estados Unidos pues no les alcanza. Y sin embargo en México $3.000 es un muy buen sueldo, y un director general los alcanza. Y entonces están teniendo un impacto en todas las zonas donde se están quedando estas personas: San Miguel de Allende, Chapala, Álamo, Sonora, San Carlos, Culiacán, la Riviera Maya. Nos están volviendo caras a la zona, incluso inaccesibles para los mexicanos. Esa es una. La otra, los nómadas laborales que se están vienen a México, están trabajando en México, están pidiendo barato y cobrando caro, porque los sueldos de ellos van entre los $8,000 y los $12,000. En México un sueldo de $12,000 para una persona es exagerado. ¿Quién los gana? Ni el presidente. Bueno, los magistrados. Pero eso tiene un efecto
pues está teniendo un efecto porque es atractivo. Y entonces van a venir más gente de él. Y esto va a afectar más todavía, va a encarecer la vida en ciertos lugares del país. Eso por un lado. Por el otro lado tengo una curiosidad. Los principales estados en México que generan migrantes son altamente religiosos. Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, son relaciones entre la religión y la migración. Okay. Gracias. Compañero, adelante, por favor. Mi Un nombre nombre es completo. Valentín Ismael Rodríguez García, soy el primer semestre. Mi pregunta es para el doctor Gabriel, concretamente sobre las relaciones de fuerza. ¿Hasta qué punto es cierto que los cambios en política y reformas en países como Brasil, Bolivia y Perú tienen que ver con las relaciones de estos hacia Estados Unidos y los intereses de este país? Esa sería mi pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. La pregunta va un poco en relación en la situación nacional. Estamos más allá de la mitad del camino y al fin del camino. ¿Qué esperamos? Te va para el doctor Mendoza. ¿Qué esperaríamos para el siguiente? La continuidad, que se acaben las reformas que quedan pendientes, tanto candidato, no ya sé que nos tendría la bola, pero ¿con qué nos dejaría, por así como corte final, y qué es lo que quedaría pendiente, ¿no? Y uno de los puntos que va para la doctora Jessica, la parte migratoria, pues es alarmante. Usted acaba de comentar los presupuestos que se están, y un punto también importante de lo que se decía la es la parte monetaria. También queda a la mitad del camino, porque tiene más migración, pues que comentó ese círculo perverso que tiene, porque uno desde acá, de los países de Centroamérica, sí, que se vayan 20,000, que se vayan 1,000, que se vayan adelante. Yo no estoy agradecida por los organismos internacionales, pero aquí quedaría, México ya no puede tener también ese presupuesto, ¿no? Porque así como comentaba el maestro Wilder, o sea, la migración norteamericana que viene, que está aumentando el valor de ciertas ciudades, pero también se va el fenómeno contrario, ¿no? Tapachula, pues hay Catamara, ahí llegan N cantidad de migrantes que no pretenden tanto trabajar, ¿no? Sino que quedarse a las costillas de los demás, pues viene esa tendencia. Y también la parte de Tijuana, ¿no? Que también ya no aguanta, que también se todas estas tendencias. ¿Qué se podría esperar de que pasara, ¿no? Porque bueno, la ONU condena lo mejor a México, que pone una barra, pero tampoco está obligando a los países que también han sido empobrecidos por lo que nos comentaba el doctor Mendoza del modelo neoliberal. Ellos dicen, nosotros somos pobres y qué bueno que se vayan. Pues también, ¿qué se espera para Centroamérica? Que pues participara a lo contrario, ¿no? Que se quedara como la pregunta que nos dio la luna. Sería todo, gracias. Bueno, para las preguntas de programas, hay una... A ver, hasta en el apoyo a la migración a las personas migrantes hay desigualdades. Hay muchos programas de integración para las personas que están en búsqueda de protección, es decir, para los refugiados, pero no hay ningún programa de atención para los migrantes que transitan. Eso significa que entre ellos incluso hay estas diferencias de que cierto tipo de migración, que es el que se está definiendo, también delimita el acceso a ciertos servicios. A pesar de que los programas de integración son altamente definidos en determinadas ciudades, como la Gabriela, las ciudades más importantes, principalmente las fronterizas, como Tapachula, Tijuana, bueno, muchas otras ciudades en el trayecto, muchos de ellos no se acercan porque piensan que la condición de no tener documentos o estar en irregularidad nos va a poner en riesgo y puede ser detenidos. Entonces hay ese temor es
generalizado en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de México, pero se aplica en todos lados. Entonces hay altas campañas para decirles que se pueden acercar porque esos programas están hechos para ellos, pero hay que decirlo muy claramente, ¿no? La mayoría de esos programas están financiados por organismos internacionales. No hay del gobierno para el gobierno federal, estatal, local, no existe, y están financiados por las organizaciones de la sociedad civil y las buenas. Entonces, incluso en algunas organizaciones hay difusión de acceso a estos programas, que es básicamente trabajo, vivienda, salud, educación y alimentación, ¿no? Hay programas que son grabados en otras lenguas, ¿no? Por ejemplo, el griego, en el caso de los haitianos. También hay programas que son difundidos, bueno, el visual es muy importante porque hay muchas personas que tampoco saben leer y escribir, entonces implica una diversidad de formas de acceso. Pero bueno, por ahí funciona más o menos el tema de los programas. A lo que comentaba el profesor, absoluta razón. O sea, tenemos identificado decenas de ciudades donde en realidad ya son ciudades más norteamericanas que mexicanas. Chapala es un caso de ello, decía que hace un par de meses estuve ahí y fui a Chapala y me invitó, me decía, bueno, vea el Chapala pobre, no al Chapala rico, no, al Chapala de los locales, no al Chapala. Entonces, yo creo que no lograba entender hasta que llegué ahí. Las calles están en inglés, la venta de casas está en inglés, las trabajadoras domésticas les piden a algunos que sepan inglés para que puedan comunicarse. Entonces ha cambiado toda la dinámica social. Y yo creo que la pregunta es muy importante porque creo que algo en lo que todavía estamos en deuda los economistas es hacer investigación a nivel local, ¿no? A nivel comunitario. ¿Cómo han cambiado las comunidades? A partir de todo eso son formas de expresarse como un buen cristiano. Forma parte de toda esta idiosincrasia que sí existe. Pero también la religión católica es impresionante cómo se han transferido las relaciones de festejos de una comunidad y otra, ¿no? Todo el tema no solo del obsequio para la producción local, ¿no? Y el consumo local, sino también para mantener las tradiciones, los puestos que uno ocupa dentro de las iglesias católicas. Ha sido un tema muy estudiado a nivel transnacional. Y en esta relación, y solo para cerrar con el tema económico, la migración y la religión tienen una sección en la que hay alta movilidad de recursos para los festejos patronales, para invertir en la iglesia, para mantener costumbres que se habían perdido, retomarlas, ¿no? Y donde las remesas tienen un papel esencial en la vida comunitaria en lugares de origen y de destino también. Gracias. Muy rápido ya. Esa parte de la correlación de todos estos análisis de la coyuntura política está claro de qué es lo que puedes hacer y no puedes hacer. Es una cosa que está muy clara a veces. Más sagaz de lo que parece. Entonces, y es muy bueno, sobre todo cuando está uno tomando decisiones estratégicas, donde puede llegar, y el que se equivoca en eso, pues lo va a lograr. Pues evidentemente los Estados Unidos tienen la capacidad de influir en los países en el mundo. Pienso que la guerra de Ucrania está ahí. Ellos han decidido que no se para. Y decidieron tomar y
incorporar a la OTAN a todos los países, ¿no? Cuando habían negociado finalmente lo que estaba desapareciendo de la Unión Soviética, que no iban a avanzar más allá de la Alemania democrática. Uno ve esos mapas y se explica, bueno, está creciendo, y básicamente pues orillaron a los rusos a la acción que y esa guerra pues no es famosa, no tiene dinero, están llegando al techo de la deuda, pues el armamento y el dinero no falta para entonces esos países están sometidos. El caso de Venezuela es claro, hasta crearon un gobierno pero eso funcionó. Ahí se equivocaron de la correlación de fuerzas internas, creían que se podía y los estrangularon. O sea, las reservas internacionales Venezuela las tienen confiscadas, hay una parte que ya decidieron utilizarla para no sé qué, nombres, en fin, ese tipo de cosas. Yo creo que en Centroamérica hay una cosa parecida. O sea, esos países los mantuvieron en guerra, digamos, como esperaba que no se pudiera tanto hecha pedazos. Honduras se han vuelto el Estado, en fin, Guatemala, todos esos países, entonces había que estudiar cuidado, pero pues eso es. Ahora tienen esos monopolitas ahí en los exámenes, en el tron, los que estaríamos poniendo para la pero tiene que ver con estos problemas de relación. O sea, hay cosas que la economía quiere hacer, pues, la relación laboral no las puede hacer. Bueno, pues la parte de la izquierda. ¿Qué esperamos para el próximo sexenio? Bueno, pues es una buena cosa. Pero por ejemplo, quien está leyendo la correlación, el observador dice, pues a lo mejor hay que tirarse un poco más al centro. Entonces, no es Claudia, es Marcelo. No viene, así, pero está midiendo cómo está el amor. Va a ser demasiado. Con esta sociedad, una personalidad de negocio, vamos a hacer esta, pienso, más a la derecha que claro. Entonces, ese es parte de la ese análisis yo creo que eso es muy útil de la conjuntura que debe ser. Hay cosas que definitivamente por ejemplo, desde mi punto de vista, no hay todavía hoy un análisis claro de por qué colapsaron las sociedades socialistas. Eso está por hacerse. Hay una idea de sociedades seguro bueno, vamos a estudiar eso que y por cierto,
de estudio que yo creo que puede ser fundamental incluso para las personas es revisar toda la técnica. Son planes que han sido. En fin, no sé realmente qué va a pasar. Porque el observador ya no puede ser en la búsqueda del relevo, tiene sus buenos deseos para todo el mundo. El deseo más grande es que tenga mayoría en el Congreso para cambiar la Corte. Y yo creo que ese es un punto central. Ha sido el punto de toque para eliminar gobiernos progresistas en América Latina. Y ahí la experiencia es una constante. No en balde la pelea que se dio en enero cuando había la posibilidad de que entrara la otra ministra. Buscaron por todos lados. Habilitaron al personaje oscuro que la denunció. Lo que sí sabemos es que no llegó. Eso es lo que grave. Ahí están las cosas. Vamos. Bueno, un aplauso para nuestros ponentes, la doctora Jessica Natalia Aguirre y el doctor Gabriel Mendoza Pichardo por tan excelente exposición. Siendo la 1:26, damos por concluido esta conferencia. Agradecemos a los asistentes que aún quedan aquí presentes. Ojalá que vuelvan otra vez, doctor Gabriel, doctora Jessica, con otro tema interesante para los jóvenes y así como para los profesores, ¿no? Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a hacer un reconocimiento a nuestros ponentes con un diploma por parte que ha emitido nuestro director de la escuela, el maestro Manuel Francisco Ortega Hernández, que a la letra dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Economía, otorga el presente reconocimiento a la doctora Jessica Natalia Aguirre por su participación como ponente en el marco de las actividades del rediseño del Plan de Estudios 2011, como la conferencia magistral Situación Nacional y Migraciones, celebrada el día jueves 25 de mayo del año 2023 en el auditorio Chino. Aquí dice Rubén Fuentes Delgado. Y en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, 71 aniversario, la técnica al servicio de la patria. Firma el doctor, el maestro Manuel Francisco Ortega Hernández, director de nuestra escuela. También el siguiente reconocimiento es para nuestro ponente. Dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Economía, otorga el presente reconocimiento al doctor Gabriel Mendoza Pichardo por su participación como ponente en el marco de las actividades de rediseño del Plan de Estudio 2011 con la conferencia magistral Situación Nacional y Migraciones, celebrada el día jueves 25 de mayo del año 2023 en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. 71 aniversario de la técnica al servicio de la patria. Firma maestro Manuel Francisco Ortega Hernández, director de nuestra escuela. Felicidades, maestro.